8:35. Vamos a hablar de la polémica que produjo la medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que concedió, escuchen bien, la libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado, el hombre que ustedes veían ahí en pantalla, a 18 años de cárcel por el ataque a su expareja Nabila Rifo, todo esto en 2016, hecho por el cual ella quedó ciega. La medida fue revisada por la Comisión de Libertades Condicionales del Tribunal de Alzada, que se encargó de revisar las postulaciones de 35 internos. Ortega, en 2017, fue condenado por los delitos de lesiones graves, gravísimas y violación de morada. Desde entonces permaneció privado de libertad por más de 9 años. Alrededor de la mitad de la pena por la que fue sentenciado. Desde el gobierno anunciaron que van a apelar a la libertad condicional de Mauricio Ortega y que van a solicitar medidas de protección para Nabila Rifo ante el peligro, el riesgo de que él se pueda acercar a la víctima. Según la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la apelación se hará para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe, es decir, en la cárcel. Claro, y es una situación que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la violencia que implicó este ataque, ¿no? Que en su minuto fue muy impresionante a nivel de todo el país, que se vio conmocionado por un caso como este, y ahora enfrentar esta situación, ¿no? Ahora sabemos que, y esta es una polémica que se ha producido de manera permanente, respecto de si debiera haber diferencias para ciertos delitos que hayan recibido una pena mayor y que sean graves, delitos con violencia, si debieran existir las mismas posibilidades de pedir la libertad condicional, tal como ocurre en otros delitos de menor connotación y de menor violencia también. Entonces aquí ha habido un amplio debate que se ha planteado hace mucho tiempo, y esto también hace eco de aquello, ¿no? Respecto de si se debiera restringir un beneficio como la libertad condicional para este tipo de casos. Sí, en este caso, bueno, al salir en libertad, Ortega estaría cumpliendo la mitad solamente de su pena. Me imagino que habrán contemplado en la Corte de Apelaciones probablemente la buena conducta dentro de la cárcel, elementos de ese tipo para finalmente otorgar un beneficio que, claro, llama la atención porque fue un caso de conmoción nacional. La violenta agresión que recibió Nabila Rifo, recordemos, el año 2016 en Coyhaique, tras una discusión, se produce este caso de violencia intrafamiliar donde finalmente Nabila, su cuerpo es encontrado en plena vía pública con señales de haber sido brutalmente atacada, y no solamente eso, sino que hubo ahí una extracción de sus glóbulos oculares, lo cual fue tal vez el elemento que llamó más la atención en todo este caso, y que finalmente la investigación tuvo como único detenido a Mauricio Ortega por ser su pareja y por los antecedentes que existían anteriores y de esa misma noche en la que se produjo una discusión entre ambos. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto de esta situación y del recurso que se va a presentar para impedir que este sujeto que fue condenado quede con libertad condicional. Lo que vamos a hacer, y ya ha instruido para ello la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe, y además hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique. Ahora, hay que mencionar que este fue, como decíamos, un caso de impacto nacional por varios motivos. Porque este fue uno de los casos de mayor violencia contra las mujeres en una época donde se estaba debatiendo recién los alcances que tenía que tener el delito de femicidio y de la violencia y de cómo se iba a sancionar la violencia contra las mujeres. Tanto así que después, a lo largo de los años, empezó a sancionarse incluso la violencia dentro del pololeo, cosa que al principio no existía. Y este caso particularmente fue muy complejo porque Nabila Rifo tuvo que aprender a vivir de nuevo. Es decir, quedó ciega, habiendo tenido visión, lo que es mucho más complejo que una persona que, por ejemplo, nace no vidente. O sea, Nabila Rifo, ya siendo adulta, tuvo que aprender a vivir de nuevo, aprender a moverse de nuevo, aprender todas las complejidades que involucraban no tener visión. Sí, recordemos que en este caso la defensa de Ortega planteó algunos elementos para, obviamente, exculpar a su defendido, que tenían que ver con
lo que ellos hablaban de la posibilidad de un ataque de índole sexual esa noche por un sujeto desconocido, hablaban de un sujeto alto, que podía ser un metalero, decían incluso, que la atacó en plena madrugada ahí en Coyhaique. Esos fueron los argumentos usados por su defensa para señalar que, si bien existían estos casos de violencia intrafamiliar, finalmente esa agresión en la que Nabila termina por perder su visión no habría sido cometida por el mismo Ortega. Sin embargo, luego los querellantes, las pruebas presentadas por los abogados de Nabila Rifo situaban a Mauricio Ortega en el lugar de los hechos. Se hizo un rastreo por la zona y el único lugar en el que encontraron los bloques de concreto similares a los que fueron hallados en el sitio de suceso, con los cuales atacaron a Nabila, fueron bloques extraídos de la casa de Ortega, además que tanto esos bloques tenían pelos del perro que estaba en la casa de Ortega. Entonces señalaban que esos bloques de concreto con los cuales se produjo el ataque fueron sustraídos por el mismo Mauricio Ortega para atacar a su pareja. Bueno, es un caso tremendamente brutal, por lo que decíamos también respecto de elementos utilizados para agredirla. Esta no es violencia propiamente tal como o violencia con golpes como hemos visto en otras ocasiones, sino que es con objetos con los que ella fue golpeada lamentablemente, así que tiene un grado de agresión mucho mayor respecto del daño que le provocó. Hay declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, las vamos a escuchar. Bueno, primero que todo, una decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en los procesos de revisión de las libertades condicionales. Nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, somos respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia y esto no obsta a acciones que puedan realizar los representantes de la víctima. En este caso entendemos que además está representada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, entonces tenemos que ver si ese servicio en conjunto con ese ministerio interpondrán alguna acción, pero como le digo, esta es una decisión que toma la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ahora, ahí teníamos entonces las reacciones de las autoridades. Como decíamos, esta es una posibilidad que tienen todos los condenados de pedir la libertad condicional. Entiendo yo que cuando se cumplen varios requisitos, primero la mitad de la pena cumplida, segundo el comportamiento, pero también aquí tiene que haber una evaluación que haga Gendarmería, un informe que realiza Gendarmería respecto de las características del comportamiento de la persona que fue condenada y de las posibilidades reales que tiene de reinsertarse en la sociedad de manera adecuada. Porque ojo con algo, también es válido preguntarse a la luz de este debate si una persona que ha agredido con esta brutalidad a una mujer no se convierte en un peligro para el resto de la sociedad. Si habiendo cumplido la mitad de la pena, esa persona logró... No encuentro el calificativo, no sé si es... No creo que necesariamente sea rehabilitarse, pero sea recuperarse de la situación de violencia que lo llevó a cometer este crimen, porque igual es un crimen. Claro. Que no rebroten esos ataques de ira que llevaron a cometer eso, está también producto del consumo de alcohol, porque se señalaba que estas peleas eran muy cotidianas dentro de la pareja cuando había consumo de alcohol. El ataque fue el 14 de mayo del 2016 en Coyhaique y él fue acusado de femicidio frustrado, lesiones graves y lesiones gravísimas. Mira, acá están los detalles de todo lo que pasó ese día. Mira, fractura occipital derecha, fractura de macizo facial. Bueno, son términos muy técnicos los que señala ahí el expediente. Trauma auricular derecho y múltiples lesiones contuso-cortantes en la cabeza, rostro y extremidades que finalmente llevaron a Nabila Rifo a estar también varios días en coma. Fue encontrada completamente inconsciente en la calle, perdiendo inmediatamente la visión de sus dos ojos. Ella ha tenido muchísima participación mediática después de lo ocurrido, detallando lo que pasó finalmente ahí en Coyhaique. Y bueno, y finalmente vamos a ver si es que ella finalmente
reacciona o tiene alguna aparición pública reaccionando a esta medida de la justicia, donde, claro, lo más peligroso para ella es que finalmente el victimario, Mauricio Ortega, su expareja, se termine acercando. El gobierno ya anunció medidas legales y sobre todo muy preocupados para que se cumpla el alejamiento que él debe tener de la víctima y que él no se vuelva a acercar a ella en estos días cuando él recupere su libertad. Claro que sí. Vamos a quedarnos muy atentos a ver si es que los recursos que van a presentar las autoridades van a dar resultado. Y lo más probable es que se abra nuevamente el debate del que estábamos comentando, que se produce cada vez que una persona que ha cometido un delito con esta gravedad solicita la libertad condicional.